Hola, buenas, somos Revi y Carlos, venimos desde España y llevamos aquí pues unas 2 semanas y vamos a contarnos un poco lo que ha pasado esta semana, que ha sido bastante movidita. Como para empezar, los chicos ya han vuelto a cocinar ellos mismos dentro del squad, cosa que les ha alegrado muchísimo, ya que les gusta más la comida y se sienten mejor haciéndolo entre ellos. Y además, parte de la comida que ellos preparan se la llevamos después al SUC. Ya os habíamos hablado de este espacio, que es para la gente que vive pues, cerca de las vías del tren, del hostal. La mayor parte de esta gente es árabe, entonces no comparten espacio, pero sí que les decimos que compartan la comida por lo menos, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos con la comida ahora mismo es llevarle todo el material que necesitan para cocinar, la comida incluido, y luego lo repartimos. También tendremos que sacar todo el material de cocina de la squad por si la policía puede venir y destrozarlo todo también, como ha pasado con otros materiales. Por otro lado, hemos tenido algunos percances con las furgonetas, bueno, con la furgoneta que tenemos aquí en la casa de Sid, porque dejó de funcionar los frenos, la tuvimos que llevar al taller y estuvimos un par de días. Por suerte nosotros venimos en furgoneta y hemos podido utilizarla para hacer los trabajos diarios. También alquilamos otra furgoneta de aquí en Sid, pero también se volvió a estropear, así que tenemos una mala racha con las furgonetas, pero ya está todo correcto y seguimos trabajando. Sí. Bueno, la semana pasada también os habíamos dicho que el alcalde nos había ofrecido otro espacio más cercano a la ciudad, con las razones de que se veía menos. Bueno, se le comentó a los chicos, estos no quieren ir, por lo tanto no podemos hacer nada y ya creemos que tanto el alcalde como la policía se ha dado cuenta de que ha sido un no rotundo y hemos comenzado otra vez a tener varios percances con ellos. Hubo una noche en la que habían quemado algunas tiendas de campaña con el dinero, la ropa de los chicos dentro. Rompieron una garrafa de agua de cristal que habíamos comprado 2 días antes, que era perfecta para ellos y apareció completamente destrozada. Después de eso, hubo 2 días en que la policía no apareció por ahí, los chicos estaban contentísimos, pero de repente, creo que el jueves por la mañana, mientras hacíamos las tareas matutinas, apareció la policía. Nos identificó a 3 de nosotros y se fueron. Simplemente hicieron una especie de escrutinio por encima y se marcharon. Fue un poco extraño. Entonces bueno, nos dimos cuenta de que bueno, algo pasaba. Y esa misma tarde apareció el alcalde y dijo algo así como que cosas malas pasarían por la noche, y esa misma noche voluntarias de aquí de la organización SID se quedaron a pasar la noche con ellos y no pasó nada. Pero al día siguiente retuvieron a 3 o 4 chicos dentro del coche de patrulla durante horas. Los chicos que tenían el teléfono móvil encima, por cierto, fueron capaces de mandarnos su localización. Intentamos llegar hacia el coche, no hubo manera de encontrarnos y al final acabaron llevándoselo a los campos que están cerca de Sid. Y también estamos durante estos días, había días atrás que no había pasado ningún percance con la policía, pero eso, volvieron a quemar más tiendas, y por lo que estamos viendo, la acción de la policía básicamente es vigilar, aunque no sabemos cómo ni cómo lo hacen,
pero vemos que cada vez que nos vamos, al poco tiempo de marcharnos del squad, de hacer nuestras tareas, llega la policía y quema alguna tienda o destroza algo. Así que parece que nos tienen bastante vigilados. Y poco más esta semana. También, por desgracia, hoy mismo nos hemos enterado de que un chico palestino acaba de morir intentando colarse en un tren, murió electrocutado, y es algo que intentan hacer todos los chicos de aquí, y que para tratar de cruzar la frontera en tren o en camión, como sea. Y el chico estaba en el campo de familias, tenía una familia, una mujer y creo que 3 hijos, y la verdad es que nos hemos quedado todos bastante dolidos con esto y saber que esto se podría evitar si Europa hiciera algo al respecto. Exactamente. Bueno, pues queríamos agradecer a las donaciones que han llegado a Bosnia hace unos días. Con todo el percance con las furgonetas se nos ha sido imposible ir hasta allí y poder colaborar con el traslado y demás, pero esta semana trataremos de acercarnos y de solucionarlo todo. Así que muchísimas gracias a todos. Seguiremos adelante. Hola a todos, soy Jennifer y saludos desde Velika Kladuša. Afortunadamente esta semana también tuvimos un clima favorable para las personas en movimiento que tuvieron más oportunidades de ir al game. Sin embargo, al comienzo de esta semana tuvimos problemas con uno de los puntos de distribución. 2 de nuestros voluntarios fueron llevados a la estación de policía, situación que no había pasado antes, puesto que fueron encontrados haciendo distribución. Los datos de la van y de las voluntarias fueron tomadas y se les advirtió que la actividad que realizan no está permitida si no tienen el aval de una organización que trabaje con voluntarios. Debido al poco número de voluntarios, nos vimos obligados a seguir saliendo y a hacer distribuciones, pues esta semana el proyecto estuvo corriendo con solo 5 de ellos, lo cual es casi la mitad de personas que usualmente tenemos apoyando las diferentes actividades. El punto en donde fueron encontrados por la policía fue eliminado de la lista de posibles lugares para hacer distribución, pues no queremos exponernos de nuevo a una situación incómoda con la policía. Afortunadamente, y en otras noticias, recibimos el track que estábamos esperando por más de 3 meses con donaciones provenientes de España. La nueva warehouse en Croacia en este momento contiene todas ellas y estamos intentando legalizar los documentos para poder traer los artículos que necesitamos a Velika Kladuša, pues de la manera convencional, trayéndolas en un carro por los voluntarios cruzando la frontera, no es posible. Con respecto al desalojo que se hizo en Bujak, varios buses llenos de personas fueron llevadas a Sarajevo, ataques violentos no fueron registrados y las personas que no quisieron ir en los buses el día anterior huyeron del lugar. Solamente los menores y las familias pudieron escoger entre ir a Sarajevo o quedarse en uno de los 3 campos en Bujak. El sábado vinieron 5 personas del Parlamento Europeo. Vinieron a ver cómo estábamos manejando los reportes de los pushback y si realmente la violencia que se está sucediendo en Croacia es cierta. Sin embargo, evidenciamos que ellos no intentaron preguntar demasiado, lo que nos permite creer que su presencia en Velika Kladuša no representa nada significativo. Tuvimos una reunión también con MSF en donde se acordaron la cantidad de donaciones que van a empezar a enviarnos. Esta semana hemos recibido más sleeping bags y cobijas como parte del acuerdo. Nos dijeron que la mayoría de artículos para invierno serían enviados a final del mes. Sin embargo, estamos tratando de convencerlos de que sean enviados antes de que el invierno sea más intenso y la situación para las personas en movimiento sea más complicada. Por otro lado, 2 de nuestros voluntarios están construyendo activamente estufas que van a ser enviadas a los squads para poder calentarlas en el invierno. 2 de ellas han sido entregadas y se espera que por lo que resta de la semana y la siguiente semana sean entregadas las demás. Eso es todo. Muchas gracias.
Esta semana constatamos un incremento de personas en tránsito en ambas factories y en el puerto. Ahora mismo apoyamos alrededor de 160 personas. ¿Qué sucede? Pues llega más gente desde Atenas y el game no funciona. Hemos tenido un pushback desde Italia, donde además de quitarle el teléfono y los papeles, es devuelto en el mismo ferry en el que llegó y sin agua. Se complica también porque la violencia policial en el puerto ha aumentado. Nos encontramos con mordeduras de perros y palizas por parte de la Policía Nacional y el Comando Portuario. Los chicos siguen e insisten e intentarán el game, y esa también es la actitud que nos hacen llegar. Nos alerta también la necesidad de higiene en las factories. No hay unas duchas dignas porque no funcionan desde hace más de 3 semanas, y a pesar de la insistencia del ayuntamiento no hemos conseguido nada por ahora. Por lo que seguimos igual, o con mayor casos de sarna y problemas en la piel. Aprovechamos aquí para hacer una llamada urgente a aquellas personas del mundo sanitario, por favor, que quieran venir aquí a echar una mano, sería esencial. No hemos cesado en viajes a clínicas que gracias a Kinesis y al Dr. Panus nos han conseguido para así poder atender heridas que limpiar o infecciones y quemaduras todos los días, incluidos los fines de semana. Intentamos en este aspecto pues apoyar con ropa, pero no tenemos suficiente como para poder lavar y dar un cambio, y también nos hacen falta pares de zapatillas. Están prácticamente muy destrozadas y concreto su tallaje de 40 a 43. Así como donaciones y que podamos asegurar 2 raciones de comida dignas al día. Pero bueno, no todo es tan oscuro. Con la Small Factory seguimos teniendo un ambiente muy relajado y muy bueno. Hemos estado echando algún partido de fútbol y da gusto cuando apartamos las miradas de los muros y pensamos en disfrutar, aunque sea un momentito. Así que muchas gracias y un saludo a las compis y a los compis que también estáis por ahí dando lo mejor de vosotras, y a los que por aquí nos dedicáis unos minutos a conocer esta realidad. Chao. Hola, soy Canel, voluntaria en Lesbos, en la pequeña aldea de Escalas y Camillas. Desde el inicio del mes hemos asistido a cerca de 1.160 personas, incluyendo a 600 niños. Llegaron ya 34 botes desde Turquía, en la costa norte de la isla de Lesbos, donde actuamos. La mayoría de los tripulantes vienen del Afganistán o huyen de la guerra en Siria. Con esta cantidad de botes y personas, las 2 primeras semanas de diciembre han recibido más llegadas que las otras primeras semanas de cada mes del año 2019. Cerca de Mytilene, el campo de Moria ya está alcanzando nuevos récords. Debido a las malas condiciones, no son solo las enfermedades que se propagan, sino también un problema aún más grave. De hecho, los psicólogos que trabajan ahí pintan una situación dramática. Muchos niños haciéndose autolesiones e incluso intentan suicidarse. Una vez más, recordamos que la salud mental es un problema de relevancia mayor. Hay daños que no se ven directamente, pero que pueden permanecer toda la vida. Como lo dijo Ehsan Daoud, fundador de Humanity Crew, una ONG que trata de la salud mental en la isla, dar comida y cuidar de una herida no es suficiente para personas que han vivido una experiencia traumática diferente a todo lo que cualquiera de nosotros experimentará. Necesitan de humanidad, cuidado y apoyo mental. En los pasados días, Salam al-Din, trabajador humanitario en Lesbos, también fue detenido por amenaza pública, y no es la primera vez. En 2018 lo habían acusado de tráfico humano mientras trabajaba de salvavidas en el mar. La criminalización de la solidaridad sigue siendo una prioridad del gobierno griego como de otros países europeos. En este contexto, el trabajo de las ONGs es aún más incontestablemente crucial y requiere esfuerzos conjuntos. Como lo dijo Arnaud, salvavidas para Refugee Rescue, salvavidas en el mar es importante, pero ¿de qué sirve si no les damos una oportunidad después? Muchas gracias a todos y un saludo a todos sus compañeros ahí. Mucha fuerza y gracias por la ayuda y el apoyo. Hasta luego.